Estimados, estimadas, ¿cómo les va? Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio de incógnitas cinemáticas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuestra idea es averiguar las solicitaciones de esta estructura que es hiperestática, ¿sí? Vamos a ver en qué consta esta estructura. Está formada por dos barras, en las cuales en el nudo A se encuentra un empotramiento. Esto es un sistema plano. En el nudo B contamos con un apoyo fijo y en el nudo C con un apoyo elástico, ¿sí? En cuanto a las fuerzas activas que cuenta la estructura, tenemos una carga concentrada de 50 kN que está a mitad de esta barra vertical y una carga distribuida de 30 kN por metro, ¿sí? Además, contamos en la parte inferior de esta barra vertical con temperatura positiva de 10 grados centígrados y en el nudo A existe un cedimiento de vínculo giro antihorario de 0,001 radianes, ¿sí? Contamos con todos los datos geométricos de la estructura que pueden observar acá, así como la constante elástica del resorte. Y bien, vamos a ver cómo resolver esto. Recordemos siempre nuestro objetivo. Nuestro objetivo son los diagramas de solicitaciones, los diagramas característicos de la estructura. ¿Para qué? Para lo que vamos a hacer básicamente toda la vida, que es llegar a poder verificar, a dimensionar una sección a raíz de su resistencia y de su deformación. Siempre el norte es ese. ¿Qué pasa? Ahora no contamos con estructuras isostáticas, estamos trabajando con estructuras hiperestáticas y tenemos diferentes métodos para poder resolver esta estructura, ¿sí? Bien, vamos a analizar desde el punto de vista del método de incógnitas estáticas primero. ¿Cuál es el grado de hiperestaticidad de esta estructura? Bueno, acá digamos que es relativamente sencillo. Es una única chapa que con este empotramiento en el nudo A ya estaría isostáticamente sustentada y cinemáticamente invariable, ¿sí? Recordemos el análisis cinemático de estabilidad, acá es válido, pero contamos con el apoyo fijo en B y el apoyo elástico en C. O sea, fácilmente podemos ver que tenemos un grado de hiperestaticidad igual a 3. Uno dice 3, bueno, ya 3 incógnitas, ya medio que es tirando a no tan sencillo, medio tedioso para la calculatoria. Bueno, entonces tenemos este método que es el de las incógnitas cinemáticas. ¿En qué se basa? En averiguar las reacciones de vínculo externo, las fuerzas externas de barras que tengo en la estructura, a raíz de estructuras cinemáticamente determinadas, ¿sí? Lo que voy a hacer es separar en barras mi estructura y poder resolver a través de tablas o de reacciones ya conocidas, por eso lo de cinemáticamente determinadas, cada una de mis barras justamente, cada una de las reacciones o de las fuerzas externas de esas barras, ¿sí? Vamos a analizar un poco cada nudo, qué es lo que conocemos y qué es lo que no. En el punto A, ¿qué tenemos? Un empotramiento. Con lo cual, sabemos que tanto su giro como sus desplazamientos en las dos direcciones va a ser igual a 0. Con lo cual, tenemos datos sobre el punto A. Ese extremo de barra ya lo conocemos, ¿sí? Vamos al nudo B. Ahí sabemos que los desplazamientos verticales y horizontales, según el plano, van a ser igual a 0. Existe un apoyo fijo, un vínculo de segunda especie, con lo cual no se puede mover ese punto. Pero puede girar. ¿Sabemos ese giro exactamente cuánto es? No lo sabemos. No sabemos de cuánto sería ese giro. Y luego, yendo al nudo C,
vemos que es un extremo de barra, ¿sí? El giro podríamos llegar a conocerlo porque conocemos el momento en este extremo de barra, ¿sí? Pero el desplazamiento vertical, ¿lo conocemos? No lo conocemos. Hay un apoyo elástico ahí, no sabemos exactamente a raíz de esta carga de 30 kN cuánto va a desplazarse verticalmente la estructura. Con lo cual, ahí tenemos otra incógnita, ¿sí? Son dos las incógnitas. El desplazamiento horizontal, sabemos que acá no se puede desplazar porque existe el vínculo fijo, ¿sí? Con lo cual, no es una incógnita. Tenemos dos incógnitas cinemáticas para poder resolver esta estructura, ¿sí? Bien. Que son estas incógnitas que coloqué aquí. Nuestra incógnita x1, el giro en B, y x2, el desplazamiento vertical en C, ¿sí? Este sentido que le coloco a la incógnita va a ser el sentido de los positivos luego en la calculatoria, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora la transformo a esta estructura en una estructura en donde coloco reacciones de vínculo agregado. Coloco estos dispositivos, esta doble línea que anula lo que sería el giro en B, ¿sí? Y este vínculo de primera especie que lo conocemos, que está anulando de alguna manera lo que sería el desplazamiento vertical en C, ¿sí? Entonces ahora nuestra nueva estructura, nuestra estructura transformada, que sería lo que es relativo al fundamental para el método de las incógnitas estáticas, bueno, ahora lo podemos llamar estructura transformada o fundamental para incógnitas cinemáticas, ¿sí? Tenemos esta nueva estructura, que esta nueva estructura ahora pasa a ser una estructura cinemáticamente determinada. Estas barras son cinemáticamente determinadas y son conocidas. ¿Por qué? Su resolución es conocida y podemos obtenerla a partir de tablas, ¿sí? Entonces acá lo que quería un poquito es comparar los dos métodos, ¿sí? Los dos métodos que conocemos hasta ahora y que vamos a utilizar para resolución de estructuras hiperestáticas, ¿sí? A ver, el grado de hiperestaticidad, así como el grado de incógnitas cinemáticas, va a ser la cantidad de incógnitas que tenemos en nuestras ecuaciones. Recordemos, nosotros somos ingenieros, nos interesa resolver nuestros problemas de la manera más sencilla posible y la matemática es solamente una herramienta. Con lo cual, si podemos llegar a tener una incógnita, mejor. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué teníamos en el método de incógnitas estáticas? Bueno, nuestra ecuación decía que lo que eran los desplazamientos, las magnitudes cinemáticas en el hiperestático, ¿sí? Que ahí yo buscaba magnitudes hiperestáticas conocidas, ¿sí? Giro relativo en cierto punto donde conozca cuál es el mismo, donde no existe una articulación, un desplazamiento en donde yo ya conozco ese desplazamiento que es igual a cero, o un giro donde de repente hay un cedimiento de vínculo giro y yo ya sé ese valor, ¿sí? En general buscaba valores que sean igual a cero porque tenía algún tipo de vínculo o donde existe un cedimiento de vínculo. No me mandaba a un lugar donde no tenía ni idea cuánto era esa magnitud cinemática, ¿sí? Entonces, para estáticas tenía ese valor que es igual a las magnitudes cinemáticas en el fundamental de la estructura, que estos los averiguaba a través de TTB, que es lo que hemos aprendido, ¿sí? Yo tenía un sistema fundamental equivalente, que recordemos que podía tener infinitos sistemas fundamentales para el método de las incógnitas estáticas, y buscaba las magnitudes cinemáticas que necesitaba para mi ecuación. A eso lo sumaba la matriz de flexibilidades, ¿sí? ¿Qué era una flexibilidad? Era una magnitud cinemática debida a una magnitud estática, a una reacción, ¿sí? Y esta matriz de flexibilidades la multiplicaba por mi incógnita estática, justamente por
por eso se llama así el método, ¿sí? Que eran las verdaderas reacciones en nuestros puntos incógnitas del sistema, ¿sí? Vamos a analizar ahora el método de incógnitas cinemáticas. Tenemos que la ecuación parte de cero. ¿Por qué de cero? Porque así como antes partíamos de valores conocidos de magnitudes cinemáticas, ahora parto de reacciones de vínculo agregado, ¿sí? Que son este apoyo móvil para este caso y esta doble línea que impide el giro. Esas reacciones, en realidad, en mi estructura hiperestática, no existen, ¿sí? Son vínculos agregados que yo me inventé para poder resolver la estructura, ¿sí? Para poder averiguar dos incógnitas y llevar esta estructura a una estructura conocida y con la posibilidad de resolverla. Siempre las reacciones de vínculo agregado son igual a cero porque no existen. Entonces mi ecuación para cinemática siempre empieza igual a cero. ¿Sí? Bien. ¿Esto sería igual a qué? A las reacciones de vínculo para cada uno de mis sistemas, para cada una de mis causas, ¿sí? Van a ser esas barras, van a ser conocidas. Con lo cual, mediante superposición de efectos, yo voy a tener la reacción total del sistema. Pero como hicimos para incógnitas estáticas, yo voy viendo para cada sistema, por una cuestión de orden, cuánto vale mi reacción para cada causa, fuerza, temperatura, seguimiento de vínculo, y para los sistemas de vínculo agregado de X1 y X2. ¿Sí? Bien. Nuevamente, como en el método de las incógnitas estáticas, este dato era conocido, lo obtenía a través de TTB, este dato también es conocido y lo obtengo a partir de tablas. ¿Sí? ¿Y qué sumo? Sumo la matriz de rigidez. ¿Qué es una rigidez? Es una magnitud estática, ¿sí? Es una reacción por causa de incógnitas cinemáticas, que son estas que tengo por lo menos para esta estructura en cuestión. ¿Bien? Y esto multiplicado por las incógnitas cinemáticas, que justamente por eso se le da este nombre a este método. ¿Sí? Las incógnitas cinemáticas en este caso es, bueno, ¿cuánto gira el nodo B? ¿Cuánto se desplaza el nodo C? ¿Sí? Verticalmente. Mis incógnitas X1 y X2. Es importante esto, importante que sepan qué es lo que están haciendo. Recordemos, el objetivo es buscar cuáles son las solicitaciones en mi estructura. Tenemos estructuras hiperestáticas, contamos con estos métodos de resolución de estructuras. ¿Sí? Ahora, para este sistema, para esta estructura, ¿ustedes qué harían? ¿Utilizan estáticas? Porque dicen, bueno, es conocido. ¿O cinemáticas? Yo sé que cinemáticas al principio les va a parecer medio extraño, uno tiende a apoyarse en lo conocido, que es estáticas, pero les aseguro que cinemáticas a la larga van a ser el método que más van a usar. Y como les dije antes, cuanto menos incógnitas tenemos, menor trabajo matemático, con lo cual, evidentemente, se opta por el método de incógnitas cinemáticas para esta estructura. ¿Sí? Bien. Entonces vamos al primer sistema, el sistema por causa-fuerza. ¿Qué significa esta notación? Significa sistema por causa-fuerzas debido al fundamental. ¿Por qué? Nosotros antes teníamos, por lo menos en la barra vertical, una barra empotrada fija, ¿sí? Pero a las tablas yo debo entrar a través de la vinculación de la estructura fundamental, de la estructura transformada. Esta barra vertical, ahora para nosotros es una barra empotrada, ¿sí? El grado de libertad que tenía este nudo B, que era el giro, ahora está impedido. Es empotrado. Y nuestra barra horizontal, que antes era fija
móvil. Para las tablas el apoyo elástico es lo mismo que entrar para un apoyo móvil, emula un apoyo móvil. Ahora nuestra barra horizontal va a ser empotrada, móvil, ¿sí? Esto es importante en el apuro de los exámenes o tal vez a veces de los trabajos prácticos. Uno se olvida que está trabajando con el fundamental, la estructura transformada, y puede pensar que la vinculación es la de la estructura hiperestática original, y ahí van a ser otros valores, lógicamente, de reacciones de vínculo, ¿sí? Bien, como escucharon en la teoría, como bien dijeron, es importante darse la idea de cómo sería la deformada de esta estructura, ¿sí? Yo sé que cuesta, todas estas cuestiones es a base de práctica, de equivocarse y hacer muchos ejercicios, pero lentamente van a ir viendo cómo son esas deformadas. Acá no es muy difícil ver que esta carga concentrada pincha la barra. Acá la tangente es muy parecida a cero porque es un apoyo de tercera especie, un empotramiento. Acá lo mismo y tiene la panza. Para la barra horizontal es exactamente lo mismo, solo que aquí no llega con tangente igual a cero, ¿sí? Porque no hay un empotramiento, acá existe un giro. Bien, bueno, ahora es cuestión de ponernos a trabajar y obtener las reacciones de vínculo externo para cada una de las barras, ¿sí? Las fuerzas extremas de barra para cada una de las mismas. Esto lo voy a hacer un poquito rápido, viendo algunas características especiales, pero yo les aconsejo que en este video vayan poniendo pausa cuando estén con tiempo, vayan viendo bien cada una de las características, e incluso sería bueno que, si no lo hicieron aún, lo hagan este ejercicio para ver qué valores les da. ¿Sí? Bueno. Estas son nuestras reacciones extremas, nuestras reacciones de vínculo externo, nuestras fuerzas extremas de barra. ¿Sí? ¿Cómo obtengo esto? Bueno, vamos a verlo para alguno de los casos. Aquí tengo lo que sería nuestra tabla del ingeniero Marco. Y por ejemplo, fuerza concentrada, ¿sí? Para una estructura, para una barra mejor dicho, empotrada. Estas serían las fuerzas extremas de barra, aunque no es muy difícil de ver que va a ser P sobre 2 la reacción en cuanto a fuerzas. En cuanto a momentos, acá tenemos que sería este valor, que depende de la distancia hacia cada uno de los apoyos que tiene la fuerza concentrada. Pero no es más que hacer eso. Lo mismo para la carga distribuida. Recordemos que, ¿cómo era la carga distribuida? Era constante y con una vinculación que era empotramiento y apoyo móvil. Acá era muy fácil en el envión del ejercicio mirar la barra que sería empotrada. Bueno, no, recuerden que la barra horizontal tiene esta distribución. Acá está al revés, pero solamente es cuestión de girar las reacciones y la reacción de momento, ¿sí? Que acá la tienen, ¿sí? Depende de Q obviamente y de la luz. Dejo un instante que la vean. Y ya los valores para la misma van a ser esto. Obviamente, como bien dijeron en la teoría, en el apoyo donde hay empotramiento, la reacción va a ser mayor, y obviamente donde hay el empotramiento es donde va a estar la reacción de momento, ¿sí? Acá este apoyo no es capaz de reaccionar de esa manera, eso lo sabemos, ¿sí? Bien, entonces tenemos todas las reacciones para esta causa, ¿sí? Siempre tratan de ser prolijos. Acá ustedes van a ver muchos colores, no es solamente un capricho. Incluso en mi época de estudiante, en los propios exámenes, trataba de utilizar colores para las reacciones y para cada causa, de manera de no confundirme.
En ciertos sistemas y en estructuras más complejas, esto va a ser un montón de fuerzas y de reacciones de vínculo y es importante seguir un orden, ¿sí? Bien, acá tenemos reacciones para la carga distribuida, para barra horizontal, reacciones para la barra vertical y la carga concentrada. ¿Qué es lo que hago yo? También se los aconsejo y en los exámenes también lo hago. Coloco la reacción que me interesa, ¿sí? Que van a ser las reacciones que van a jugar un papel luego en mi ecuación de compatibilidad, ¿sí? ¿Cuáles van a ser estas? Bueno, vamos a ver la notación. Esto también es algo importante. La notación tiene que ser algo que los ayude, no que los entorpezca, ¿sí? Eso es muy importante entender de repente con 4 letras qué es lo que estamos diciendo. Acá, ¿qué tenemos? La reacción de vínculo agregado es la coordenada 1, que es aquí. Recordemos que x1 era donde puse el giro. Para nuestra estructura transformada, que es esta, con los vínculos agregados obviamente, debido, siempre en general las comas se leen como debido, a causa de, nuestra causa fuerzas, ¿sí? Reacción de vínculo agregado en la coordenada 1 para nuestra estructura transformada debido a la causa fuerzas. Y acá tenemos nuestra reacción de vínculo agregado en la coordenada 2 para nuestra estructura transformada debido a la causa fuerzas, ¿sí? Bien. Acá nuestra reacción ¿cuál era? Era de giro, ¿sí? Entonces tenemos que ver los momentos que tenemos en ese nudo. Bien. Recordemos que teníamos como coordenada positiva, nuestro x1, era un giro horario, ¿sí? Con lo cual, hacemos 31,25 menos 60, nuestra reacción en este punto será menos 28,75 kilonewton metro, ¿sí? Son todas las reacciones del tipo que me interesa, de momento en este caso, que existen en este extremo de barra, en este nudo. Ambas juegan, ¿sí? Mucho más fácil, porque es la única fuerza, será en la coordenada 2 la reacción que me interesa. ¿Cuál es? Era un desplazamiento ahí, desplazamiento vertical. Con lo cual, la reacción que me interesa es esta de 45. Recordemos, mi coordenada era en sentido hacia arriba. Con lo cual, mi reacción 2 para Q será de 45 kilonewton. ¿Sí? Bien, vamos a nuestra segunda estructura, nuestro segundo sistema, que será el sistema para la estructura transformada debido a la variación de temperatura, ¿sí? Como siempre, nuestra estructura transformada tiene la restricción para giro en el punto B y para el desplazamiento vertical en el punto C. ¿Con qué contamos aquí? Tenemos temperatura inferior, una variación de la temperatura inferior de 10 grados centígrados, ¿sí? Como se vio en la teoría, para una barra empotrada no existe la elástica, es nula, ¿sí? No está la panza, ¿sí? Bien. Por eso es que acá ya coloqué lo que serían las fuerzas extrema de barras, que vamos a ver cómo se accede en las tablas del ingeniero Marco, ¿sí? Variación de temperatura, vemos que corresponda a la vinculación de nuestra barra empotrada y tiene que cumplir con estas condiciones. En el caso de que no las cumpla, el sentido de nuestras fuerzas extremas de barra variará. Y vemos que depende fundamentalmente de la temperatura en el baricentro y de E por I y E por I, que inicialmente siempre es conveniente hacer esa calculatoria para ya tener los valores a mano, ¿sí? Con lo cual, digamos que de cierta manera intuitivamente uno puede suponer que estos van a ser los sentidos por lo menos para
los valores de temperatura que contamos nosotros, ¿sí? En nuestro enunciado. Volvemos al ejercicio. Estos son los valores que salen de calculatoria, ¿sí? Y por último vamos a ver cuáles son nuestras reacciones de vínculo agregado, ¿sí? A ver, la reacción en coordenada 1 debido a la variación de temperatura para la estructura transformada. ¿Qué será? Será este momento de 18 kN, que es positivo porque es correspondiente al sentido que le asignamos a la incógnita x1, ¿sí? Y luego la reacción en coordenada 2 debido a variación de temperatura para la estructura transformada, vemos que es 0. Para este estado de cargas, para esta causa, no hay reacción allí, ¿sí? Bien. Vamos a lo que es el sedimento de vínculo giro, ¿sí? Recuerden, la estructura transformada, siempre colocando los vínculos agregados. Y acá también es un poco evidente cómo será la deformada. Acá, partiendo como origen en la barra, vemos que cede en cuanto a giro la misma, y a partir de ahí tiene esa panza que se une con una tangente recta de 0 hacia el empotramiento, ¿sí? Esa va a ser nuestra deformada, que va a ser la que nos va a ayudar a realizar las fuerzas extrema de barra, ¿sí? Siempre las reacciones de momento acompañan el sentido del giro y nuestras fuerzas van a ser el par que compensen esos momentos, ¿sí? El sentido de esos momentos. Nuevamente, vamos a las tablas del ingeniero Marco. Buscamos sedimento de vínculo giro absoluto para barra empotrada. Acá, nosotros que ya sabemos, ya tenemos una idea de cómo son los sentidos por lo que acabo de explicar, simplemente tenemos que ver las fuerzas y el momento en el lugar donde se realiza el giro y en el que no, y completamos con los valores. De forma contraria, tendríamos que hacer una especie de simetría a partir del dibujo original que tenemos y llegar a el dibujo idéntico al nuestro y viendo cuáles serían esas fuerzas extrema de barra, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Si nuestro dibujo de la tabla no es idéntico a lo que tenemos en nuestra estructura, tenemos que ir girando o haciendo simetría tanto del dibujo como de las fuerzas extremas de barra hasta llegar a idéntica estructura. Obviamente esto sería medio engorroso, sobre todo en un examen, con lo cual es mucho más importante que se entienda que los momentos, el sentido de los momentos van a acompañar a lo que es el giro y las fuerzas extremas van a compensar el sentido de ese momento, ¿sí? Ese par. Bien. Vemos que las fuerzas extremas de barra dependerán de E por I, que ya lo tenemos calculado, y del θ, que es 0,001 radianes. Y por supuesto de la luz que tenga nuestra barra, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces qué reacciones tenemos. Bueno, para la coordenada 1 tenemos el momento que es negativo, recordemos que es respecto a la coordenada que nosotros colocamos como incógnita cinemática, nuestro x1 que era horario, con lo cual este 43,2 kN va a ser negativo. Y para este sedimiento que tenemos, en la coordenada 2, no tenemos reacción de vínculo vertical, ¿sí? Bien. Hicimos causa-fuerza, causa-temperatura, causa-sedimento de vínculo, giro. Nos resta x1 y x2, ¿sí? Las incógnitas cinemáticas que tenemos nosotros para nuestro sistema, las reacciones de vínculo agregado que tenemos. Es decir, un giro en B y un desplazamiento vertical en C, ¿sí? Como les decía, sistema,
por causa X1, es decir, por un seguimiento giro en el nudo B. ¿Sí? Como vimos antes, como acabamos de ver, la panza que va a tener la barra va a acompañar desde el origen como barra hacia el sentido que tiene nuestro seguimiento giro. ¿Sí? Y luego se une con la barra dependiendo si es empotrado, donde el giro será 0, o si no lo es, si es un apoyo de primera especie o de segunda, donde tengo cierto giro para nuestra deformada. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso, por primera vez, tenemos reacciones de vínculo o fuerzas extrema de barra para ambas barras, ¿sí? Porque yo tengo que ver que aquí hay un seguimiento giro y aquí también, con lo cual voy a tener que entrar a tabla tanto para la barra vertical como para la barra horizontal. Recordemos nuevamente, para la barra vertical, empotrado, empotrado, para la barra horizontal, empotrado, apoyo, móvil. ¿Sí? Con la particularidad, como vimos recién en la tabla para seguimiento giro, que va a depender de E por I, va a depender de la luz, y θ ahora va a ser unitario, ¿sí? X1 es igual a 1, es la forma más fácil que tengo de averiguar mi incógnita. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, ahí dejo para ustedes que corroboren estos valores, ¿sí? Que vean si son correctos, lo cual espero que sí. Recuerden que tienen que trabajar con las dos barras. Recuerden que siempre la reacción de momento acompaña el sentido del giro, lo pueden ver en todos estos casos. Recuerden que si no existe vínculo que reaccione, no puede existir la reacción. Básicamente, aunque parezca un trabalengua, es imposible que aquí haya un momento. Con lo cual es bastante fácil ver cómo sería, dónde están las reacciones y cómo serían sus sentidos. Si para la barra horizontal aquí no hay momento, si en el nudo donde está el ex apoyo fijo, el nudo B, va a ser horario y este tiene que compensarlo, bueno, se van dando idea que con un poco de práctica van a ir a tabla apenas para ver los valores, pero los sentidos y el tipo de reacciones que tienen lo van a hacer rápidamente. ¿Sí? Bueno, tenemos rigideces acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que son nuestras magnitudes estáticas, esto no dejan de ser reacciones, debido a nuestras incógnitas cinemáticas, ¿sí? X1, y luego verán para el siguiente sistema X2. ¿Sí? Entonces, 81.000 más 86.400, ambos son positivos horarios, tal cual el sentido de mi incógnita cinemática. Tengo 167.400, kilonewton metro. ¿Sí? ¿Qué es R11? Recuerden, la notación nos ayuda, no nos entorpece. Es la rigidez en coordenada 1 debido a la causa 1. ¿Sí? Y R21, la rigidez en coordenada 2 debido a la causa 1, que es el giro, que en este caso es la reacción vertical en 2, va en el mismo sentido que mi incógnita cinemática, es positivo 20.250 kilonewton. Pero estas reacciones tienen que ser multiplicadas por el verdadero valor de la incógnita, que es X1, que aún no la calculamos. ¿Sí? Pero estas no son las reacciones debido a este sistema. Van a ser estas multiplicadas por la incógnita, que es X1. Eso es importante. ¿Sí? Luego el siguiente sistema es el sedimento vertical que tenemos, ese desplazamiento vertical en X2. ¿Por qué? Porque, recordemos, no sé cuánto se desplaza mi apoyo elástico, cuánto se mueve mi resorte. No lo sabemos, tenemos esa incógnita y fácilmente podemos ver que es de esta manera la deformación. ¿Sí?
Y contamos con las diferentes reacciones para este sistema, ¿sí? De nuevo, vamos a tabla, empotrado móvil, desplazamiento vertical en el móvil, y ahí podemos obtener estas fuerzas extrema de barra, ¿sí? Pero acá hay una particularidad. Estas fuerzas, 20.250, 5.062,5, 5.062,5, son las que vamos a encontrar en tabla, ¿sí? Pero aquí hay algo más y muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ustedes recuerden que el resorte, la constante del resorte o el trabajo que hacía el mismo para el método de las incógnitas estáticas, lo tenía en cuenta. Era un trabajo extra con el que contaba, ¿sí? Para este caso, también tengo que tener en cuenta el resorte. Veamos. La reacción en coordenada 1, debido a la causa 2, es este momento positivo de 20.250. La reacción en coordenada 2, debido a la causa 2, es 15.062,5. ¿Por qué? Porque siempre tengo que sumar la constante elástica del resorte. Aquí tenemos nuestro vínculo agregado. Por un lado tenemos la reacción debido a flexión en el mismo, y por otro lado tenemos nuestra reacción debido al resorte, que esta misma reacción es la que se encontrará en el extremo del apoyo elástico, ¿sí? Estas dos reacciones en rojo son las que son de vínculo agregado, son las reacciones de vínculo agregado, por lo cual son iguales a cero, son en las que yo planteo una de mis ecuaciones, ¿sí? Pero la que está en el extremo del resorte va a ser mi verdadera reacción del apoyo elástico, va a ser la reacción con la cual yo voy a obtener mis diagramas de características, ¿sí? Recordemos, para obtener la reacción en un apoyo elástico, ¿cómo era? Era el desplazamiento de ese resorte por K, ¿sí? Si vemos en nuestra rigidez 2.2 que tenemos K, que es 10.000, y lo multiplicamos por nuestra incógnita cinemática, es justamente eso, K por el desplazamiento vertical, que es igual a nuestra reacción en el resorte. Por eso estas unidades, porque recordemos que para este caso x2 está en metros, lo vamos a calcular en metros, y aquí tanto la rigidez 1,2, que sería un momento, kilonewton por el desplazamiento en metros, va a ser el momento, el verdadero momento aquí, y lo mismo para la rigidez 2,2, kilonewton sobre metro, porque al multiplicar por metros, aquí vamos a tener una reacción que nos tiene que dar en kilonewton, ¿sí? Esa es la forma de que intervenga nuestro apoyo elástico. El resorte tiene que ser tenido en cuenta. ¿Y cómo es tenido en cuenta? De esta forma en la que acabo de explicarles. Sé que tal vez resulte un poco antinatural, tal vez, o no. Espero que se haya comprendido. Y si no, insistiremos hasta el cansancio con esto. Pero el apoyo elástico tiene su reacción. El K es quien interviene justamente por esto. El K, por el valor de la incógnita cinemática, va a ser el término este que se encuentra acá y que se encuentra acá. Pero estos son igual a cero. ¿Por qué? Porque es un vínculo agregado, ¿sí? No existe su reacción, con lo cual es igual a cero, ¿sí? Bien. Continuamos entonces. Tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Nuestro sistema de ecuaciones para el método de las incógnitas cinemáticas, ¿sí? Bien, no queda otra que averiguar las incógnitas cinemáticas. Aquí, como les fui mostrando, todas estas reacciones las fuimos calculando para cada uno de los sistemas. Vamos a ir
colocando, sustituyendo por su verdadero valor, y nuestras únicas incógnitas serán x1 y x2, ¿sí? Incógnitas cinemáticas para este método, con lo cual, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un giro y un desplazamiento vertical, ¿sí? Lo que no sabíamos al principio, nuestra incógnita, nuestra indeterminación, ahora ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabemos cuál será el desplazamiento en esos puntos de la estructura o el giro, ¿sí? De nuevo, ven que las reacciones en la estructura original para la coordenada 1 y la coordenada 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque las agrego, no existen en la estructura original, ¿sí? Acá les recomiendo, si tienen alguna duda pueden poner pausa, ir para atrás, ir para adelante, ir viendo cada uno de estos valores que son los que fuimos calculando a través de este ejercicio, ¿sí? Por último paso, siempre el objetivo es llegar a los diagramas de característica, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hago? Obtengo todas las reacciones de mi sistema, de mi estructura, que son las que ustedes ven aquí en el diagrama de cuerpo libre en rojo, ¿sí? Tenemos dos opciones. Podemos averiguar por superposición de efectos cada una de esas fuerzas extremas de barra, con lo cual calcular las reacciones de vínculo externo en cada uno de esos nudos, o podemos averiguar tres de ellas, ¿sí? Haciendo que la estructura sea isoestática, y el resto las averiguo con las ecuaciones de equilibrio absoluto, ¿sí? Sería averiguar 3 y luego 3 por ecuaciones de equilibrio absoluto. Yo les recomiendo que averigüen todas las fuerzas por superposición de efectos, como les voy a mostrar a continuación. ¿Por qué? Porque en uno de los temas futuros que vamos a tener se va a perder la linealidad estática y no van a ser válidas nuestras ecuaciones de toda la vida. Con lo cual van a tener que utilizar este camino que les voy a mencionar ahora, que no es más que lo siguiente. Vamos a ir para atrás. ¿Y qué tenemos? A ver. Vamos a ver el sistema fuerzas. Vamos a ver esta reacción horizontal en A. 25. Bien. 25 hacia la izquierda. Para temperatura no tenemos reacción allí. Para giro le sumamos 25,92, ¿sí? Ya tenemos 50,92. Luego esos 50,92 le sumamos 25.290 en el otro sentido por la incógnita en radianes que sacamos, ¿sí? Y luego, para este sistema no tenemos reacción horizontal en A. Por superposición de efectos, como les dije, eran los 50,92 menos 25.290 por 8,16 por 10 a la menos 4 radianes. ¿Qué tenemos allí? Esta fuerza. Ese 50,92 se disminuyó un poco por el último término y ahora es 30,28. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra reacción horizontal allí. Vamos de nuevo, vamos a ver esta reacción vertical en A. ¿Sí? Vamos a ver. Para cargas no hay reacción vertical. Para temperatura tenemos 180. Para sedimento tampoco tenemos vertical allí. Para el sistema, por causa incógnita cinemática de x1, tampoco tenemos. Y para x2 tampoco, con lo cual van a ser 180 hacia arriba. ¿Sí? Este paso lo hacemos con todo. Vamos a hacerlo una vez más para la reacción vertical en C.
Si ustedes hacen ...45... Perdón, Luego por temperatura no tenemos nada. Por sedimento tampoco. Por X1 tenemos 20.250 por la incógnita cinemática en radianes. Y luego 15.062,5 por la incógnita X2 en metros. Si hacemos esa sumatoria, les pregunto, ¿obtenemos 40,8? ¿Ese es el valor de la reacción con esa superposición de efectos? No, ese no es el valor. Porque lo que acabo de hacer es justamente esta ecuación, esta segunda ecuación para el método de las incógnitas cinemáticas. Y esa ecuación, como les expliqué antes, es igual a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi reacción de vínculo agregado. Con lo cual, para el apoyo elástico y solamente para el apoyo elástico, nuestra reacción será de 40,8, que será igual a el desplazamiento vertical por K. Y aquí tenemos una verificación de que es de esa manera. ¿Sí? Recordemos que siempre el desplazamiento es contraria a la reacción, con lo cual yo lo imaginé hacia arriba, pero es negativa mi incógnita, con lo cual el desplazamiento es hacia abajo, con lo cual la reacción es hacia arriba, que es hacia arriba 40,8. ¿Sí? Para todas las demás reacciones es por superposición de efectos, como estaba haciendo. Sumo el término de la reacción por fuerza, por temperatura, por sedimento, y luego para cada sistema incógnita, ¿sí?, cada una de las rigideces, por el verdadero valor de la magnitud cinemática. ¿Sí? Y allí obtengo las reacciones de vínculo externo. Para el caso del apoyo elástico, yo obtuve mi incógnita cinemática, multiplico por K y tengo la reacción en ese punto. ¿Sí? Por último, verifico a través de nuestras ecuaciones de equilibrio absoluto que la estructura se encuentra en equilibrio. ¿Sí? Podemos ver que sí, podemos ver que la calculatoria que hicimos fue correcta y, como hicimos toda la vida, realizamos nuestro diagrama de característica, donde vemos que para normales es 180, ¿sí? ¿Vemos bien? Luego para esta barra no hay normal. En cuanto al esfuerzo de corte, inicia con 30,28 negativo, baja la carga concentrada de 50, cierra con estos 19,72 y luego inicia con 79,2 negativo. Tenemos nuestra carga distribuida que hace que este diagrama sea lineal y cierra con 40,8. Y por último, el diagrama de momentos. Recordemos que empieza con un momento, ya que aquí hay un empotramiento y una reacción momento de 100,4 negativo, tiene cierta pendiente y luego cambia esa pendiente a raíz de la carga concentrada de 50 kilonewton. ¿Sí? Y por último, en la barra horizontal, inicio con 74, tenemos nuestra parábola a raíz de nuestra carga distribuida y un valor de momento máximo, obviamente coincidente, en donde en la barra horizontal el corte es igual a 0, de 27,8 kilonewton metro. ¿Sí? Y ahí llegamos al final de nuestro ejercicio. Espero que les haya sido de utilidad. Les aconsejo practicar mucho. Tal vez en primera instancia parezca un poco engorroso, pero les aseguro que no lo es, que va a ser mucho más rápido que el método de incógnitas estáticas. Tienen que realizar una cantidad mucho menor de diagramas, no tienen que realizar integraciones y las posibilidades de error obviamente serán menores. ¿Sí?
Así que bien, les repito, espero que haya sido de utilidad. Cuentan con todos los medios que disponen siempre para realizarnos consultas por este ejercicio o por el que deseen. Así que les mando un saludo y cuídense.